Hola y bienvenidos a este video. Las palabras qué son y cómo se forman. Hoy hablaremos sobre un aspecto fundamental del lenguaje, cómo se forman las palabras. Aunque a veces no lo notamos, cada palabra tiene una historia o un proceso de creación. En este video conoceremos algunos de los procesos que permiten que nuestra lengua evolucione constantemente. Para comenzar, ¿qué son las palabras? Las palabras son unidades del lenguaje que nos permiten comunicar pensamientos, sentimientos y conocimientos. Forman parte de nuestro vocabulario y pueden cambiar con el tiempo, ya sea porque desaparecieron o surgen nuevas. Lo más interesante es que las palabras no solo se inventan, también se transforman, viajan de una lengua a otra y se adaptan a nuevas realidades culturales o sociales. Dios es la etimología. La etimología estudia el origen de las palabras, busca de dónde vienen y cómo han cambiado. Cuando se examina la etimología de la palabra, que no son tecnicismos, se advierte rápidamente que es posible incorporar nuevas palabras a una determinada lengua de diversas maneras. Debemos tener en cuenta que este proceso se ha dado en la lengua durante mucho tiempo y en buena parte de las palabras son usadas en la actualidad en una lengua cualquiera fueron consideradas un barbarismo. El proceso constante de incorporación de nuevos términos y de aparición de nuevos significados de estos últimos como signos reconfortantes de la vitalidad y la creatividad con cualquier idioma se va remodelando en función de las necesidades constantes de sus hablantes. Veamos algunos de ellos, y uno de estos es la acuñación. Y a todo esto, ¿qué es la acuñación? Uno de los procesos menos frecuentes a la hora de formar palabras, es decir, la invención de nuevos términos totalmente nuevos. Por lo general, se trata de nombres de marcas comercializados creados para un determinado producto, pero con el uso del tiempo terminan convirtiéndose en términos de uso general. Algunos ejemplos por lo general son en marcas, por ejemplo, aspirina, Kleenex y Teflón. Las palabras de nueva creación que se derivan del nombre de una persona o de un lugar se denominan epónimos. Un caso frecuente de un epónimo es la palabra sándwich, que deriva del conde Sandwich, quien en el siglo XVIII fue el primero en pedir que se le sirviera el pan y la carne conjuntamente mientras jugaba a las cartas. Una de las formas más comunes de introducir nuevas palabras en una determinada lengua es el proceso llamado préstamo. Este proceso consiste simplemente en tomar prestado palabras de otras lenguas. Algunos ejemplos de préstamo serían alcohol, que viene del árabe, bistec, que deriva del inglés, piano, que viene del italiano, y yogur, que proviene del turco. Un caso especial de un préstamo es el préstamo de traducción o calco. Este se traduce de manera literal los elementos de una palabra de una determinada lengua a la de otra lengua. Este es el proceso mediante el cual se combinan dos o más palabras para dar lugar a una tercera que es nueva. Se conoce como composición. Es particularmente común entre lenguas como el inglés o el alemán. No obstante, podemos encontrar fácilmente en algunos ejemplos en español, como sacacorchos, lavaplatos, abelatas o pisapapel. Otro proceso es la mezcla. Esta es la combinación de dos formas independientes para producir un nuevo término. Sin embargo, y a la diferencia de lo que sucede con la composición, en la mezcla suele tomarse únicamente el principio de una palabra y el final de otra. Un ejemplo sería la palabra motel, que es la mezcla de motor y hotel. Otro caso sería la palabra brunch, que es la mezcla de breakfast y lunch. Otro caso es beat, que es la mezcla de binary y DJ. El siguiente del cual vamos a hablar es apocopio. ¿Pero qué es esto? Es la reducción de formas que ocurre cuando una palabra formada por más de una sílaba como facsimil se reduce a una forma más corta como fax. Ahora veamos sus ejemplos. Fotografía, que es ahora foto. Televisión, que ahora es tele, entre algunos otros casos como es el de motocicleta a moto. Ahora pasemos al siguiente tema, retroformación.
es en aquel que una palabra de una determinada clase, que normalmente es un nombre, se reduce para dar lugar a otra palabra de otra clase diferente, que normalmente es un verbo. Un buen ejemplo de retroformación es el proceso por el cual el nombre televisión, que fue el primero en utilizarse, dio lugar al verbo televisar. Continuemos con acrónimos. Algunas palabras nuevas, conocidas como acrónimos, se forman a partir de las letras iniciales, siglas de un grupo de palabras. En algunos casos, para pronunciar algunos acrónimos, se suelen recurrir a pronunciar cada una de las siglas que se les componen. Algunos acrónimos son OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte; ONU, Organización de las Naciones Unidas; IVA, Impuesto del Valor Agregado, entre algunos otros. En este caso, los nombres de organizaciones a menudo se eligen de manera que su acrónimo constituya una palabra apropiada. En esta enumeración de los procesos que permiten la formación de nuevas palabras, no hemos mencionado hasta ahora el que con mucho es el más común en las lenguas como el castellano. Dicho proceso se denomina derivación y consiste haciendo uso de un gran número de pequeños trozos de la lengua en cuestión, que normalmente no figuran en los diccionarios como palabras independientes, con los llamados afijos, y pocos ejemplos particularmente son familiares como anti, despresión o ero, que aparecen en palabras como antisocial, desagradecido, prejuzgar, luxación o cartero. Si examinan con mayor detenimiento los ejemplos anteriores, pueden determinar que algunos afijos han de añadirse al principio de una palabra. En este caso, ejemplo, des. Este tipo de afijos se denominan prefijos. Ahora recuerda que un prefijo se coloca antes de la palabra que se quiere modificar, como este ejemplo. Ahora bien, ¿cómo es la formación de un sufijo? Este se coloca después de la palabra que se quiere modificar. Aquí te muestro un ejemplo. Hay un tercer tipo de afijo muy común en algunas lenguas llamados infijos, y como el propio término lo sugiere, se incorpora dentro de la palabra. Aquí el ejemplo, pero también hay que destacar que no son particularmente abundantes en el español. Sin embargo, otras lenguas pueden proporcionar ejemplos mucho mejores, como es el caso de como un idioma del sureste asiático. Continuamos con otro concepto. Es cuando la función de una palabra, como por ejemplo el hecho de que un nombre comience a utilizarse como un verbo sin que haya una reducción o una retroformación, esto lleva a una conversión. Sin embargo, las conversiones en el castellano no son muy frecuentes, aunque existen algunos ejemplos, como el sustantivo conciencia, que se suele usar habitualmente como verbo ligeramente modificado, concienciar. Realmente es el único verbo conocido en el castellano de un verbo creado a partir de un sustantivo terminando en encia. Para concluir con este video, debemos tomar en cuenta que existen procesos múltiples. Aunque hemos analizado en este video cada uno de los procesos de forma de las palabras por separado, lo cierto es que en muchos casos es posible encontrar evidencia de que actúan dos o más de ellos de forma simultánea en este proceso de creación de una determinada palabra. Esto nos muestra la importancia de comprender la forma de una palabra, ya que cada una puede llegar a tener varios procesos para poder existir. Bueno, hasta aquí con este video. Gracias por verlo. Bye.